vamos a ver el tema del costo de la excelencia. Voy a compartir pantalla, espero que me estén escuchando bien, ya que la única que va a hablar por ahora voy a ser yo, así que espero que poder ser clara y poder tener la bendición y el privilegio de ser usada por Dios en este momento. Sé que Mónica y otras hermanas que saben que yo iba a compartir, quizás no están hoy acá, han orado por este momento y hermanas, que sea la autoridad de su palabra la que nos hable hoy. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Bueno, dijimos el costo de la excelencia es un tema que me han dado y me han dado un versículo también propuesto por las hermanas organizadoras. Y el costo de la excelencia, primero para empezar a entender quizá, ¿no? Este tema o a qué nos vamos a referir, vamos a definir un poco lo que sería en un principio costo, ¿sí? Ahí está, costo, ¿sí? Que podríamos definirlo como valor, como precio a ser pagado, y excelencia como algo de mejor calidad, ¿no? Es quizá lo que podríamos asociar a estas palabras que están en lo que es el título de este mensaje, el costo de la excelencia. Y cuando podemos llegar a pensar en costo, es aquello que vamos a pagar, quizá aquello que va a doler, quizá nuestro bolsillo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una prenda, o unas botas, o unos zapatos, ¿no? Y vemos el precio, y aquello que es de buena calidad, seguramente va a tener un precio alto, un precio elevado. Y mismo quizá, como estaban compartiendo algunas hermanas ahí, si queremos comer algo rico, algo de buena calidad, ¿no? Algo que tenga esos ingredientes quizá nutritivos, algo que sea de una excelente calidad, de la mejor calidad, también el precio seguramente va a ser elevado, ¿no? Generalmente podríamos de alguna manera ir entendiendo un poco a qué nos vamos a referir, ¿sí? Esto, el costo de la excelencia, vamos a traspolarlo a lo que sería nuestra vida espiritual. ¿Sí? No nos vamos a quedar en esto que vamos pensando, de aquello que vamos a pagar un precio elevado por aquello que va a ser de buena calidad. Sino lo vamos a traspolar o a tratar de entenderlo, ¿no? En nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y podríamos ir pensándolo así, en un principio, porque después con el desarrollo quizá lo vamos a comprender mejor. Pues espero poder hacerme entender mejor. Dice, el costo a pagar por la vida que Dios espera, aprueba y concede que vivamos. ¿Sí? Las hermanas que me invitaron me propusieron este versículo, ¿sí? Gálatas 2:20, y yo creo que muchas lo debemos saber de memoria, se han escuchado seguramente en muchos mensajes, en muchas prédicas. De hecho es un versículo que yo creo que en la vida cristiana nos han mandado quizás los discipulados a memorizar. Y antes de poder leerlo vamos a contextualizar un poco. Esta carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57 aproximadamente después de Cristo, y el motivo por el que Pablo escribe es puntualmente porque surgió un problema en ese lugar, ¿no? Seguramente muchos conocen de que un grupo de judíos promovían que los hermanos gentiles, para completar o mantener su salvación, debían cumplir con las obras de la ley. Imagínense que Pablo, que ya estuvo hace un tiempo, ¿no?, en ese lugar, él ahora tendría que escribir a sus hermanos a quienes les había predicado, ¿no? A esas personas que quizá no eran judías, algunas, y que habían creído en Cristo, les tenía que volver a escribir lo mismo, ¿no? Que ellos eran salvos ya, que no necesitaban nada más. Pero precisamente esto fue necesario porque habían un grupo de judíos que estaban confundiéndolos, ¿no? Que estaban de alguna manera promoviendo una mentira, seguramente guiada por Satanás, pero para confusión y para inquietud en los corazones de estas personas, de estos hermanos gentiles que no eran judíos. Y me pueden acompañar en la lectura, si quieren, en Gálatas, en el capítulo 1, ahí se menciona esta problemática que surge y la necesidad por la cual el apóstol Pablo tiene que escribir, ¿sí? Y con mucho asombro, quizá también con mucha
inquietud en su corazón y comparte esto de esta confusión que estaba surgiendo en ese lugar. En el versículo 6 y en el versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas, podemos ver que dice, Pablo escribiendo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Acá dice Pablo, no es que haya otro evangelio, pero ustedes están siendo confundidos por personas mentirosas, por personas que les están llevando a querer hacer creer algo que no es la verdad, ¿sí? Me acordaba cuando las hermanas en el principio decían la verdad, cuando llegó la verdad a nuestras vidas, cuando esta verdad hizo un efecto. De hecho, hubo una hermana que en un principio dijo, yo prendía la vela y me arrodillaba y pensé que con eso ya iba a ser limpia, porque eso fue lo que me hicieron creer. Y yo lo acepté, ¿no? Y yo digo, es verdad. Muchas veces nosotros aceptamos mentiras que vivimos como si fueran verdad, ¿no? Y precisamente lo que les estaba pasando a estos hermanos era que esa verdad que un día habían abrazado estaba siendo removida, estaba siendo tambaleada, porque estaban surgiendo discursos que los estaban confundiendo, ¿no? Y seguramente en ese momento, en Galacia, habrían hermanos que tendrían una convicción muy firme en qué habían creído y en quién habían creído con respecto a su salvación. Pero también habían hermanos que estaban siendo confundidos, que su fe estaba siendo movilizada, que aquello en lo que habían abrazado en algún momento estaba de alguna manera siendo cuestionado, ¿no? Por estos discursos de mentira que estaban surgiendo en ese momento. Entonces Pablo escribe por esto. Escribe para afirmar esa verdad del Evangelio en esos hermanos que estaban siendo confundidos, que estaban dudando, ¿sí? Y en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 5 y 14, se menciona esto, la verdad del Evangelio, ¿no? Y qué precioso cuando un día nos alcanzó la verdad del Evangelio. Veamos en el versículo 5 que dice así. Pablo está escribiendo y de hecho está relatando que él fue y habló con las columnas de ese momento de la iglesia, ¿no? Que eran los apóstoles, y dice, yo les presenté a ellos el evangelio que yo predico. Es el mismo que ellos predican, ¿no? En el versículo dice, en el versículo 5 dice también, cuando yo estaba predicando y cuando ellos me dieron el ok, es el mismo evangelio que nosotros hemos creído, es el evangelio verdadero, también surgieron estas personas judaizantes queriéndonos hacer dudar a nosotros. Pero nosotros no le dimos importancia. Vamos a leer el versículo 5, dice así. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿No? Pablo está relatando, yo estaba con Tito, que Tito no era judío. Y cuando prediqué la verdad del evangelio, estaban estos judaizantes, estas mismas personas que estaban confundiendo a estos hermanos estaban, pero en ningún momento me dijeron que él tendría que circuncidarse, y es más, si lo dijeran, eso no es algo que esté de acuerdo conforme a la verdad del evangelio, sino de hecho nosotros continuamos firmes en esta verdad, ¿no? Y en el versículo 5 menciona esto, la verdad del evangelio permanecía con nosotros, no prestamos oídos a estas mentiras. Y en el versículo 14 dice así, relatando una situación que pasó con Pedro, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ahora en un ratito vamos a pasar a hablar un poquito más de esta situación, ¿sí? Pero quería hacer énfasis en estas palabras que se mencionan, que es la verdad del evangelio. Pablo escribe esta carta, ¿sí? Que contiene este versículo al que las hermanas me invitaron a hacer referencia, para afirmar la verdad del evangelio, porque era necesario, ¿sí?
Y nosotras podríamos pensar en esta época, en este tiempo, en este lugar, en este contexto, quizá donde vos estés, ¿no? Quizá no en Buenos Aires, quizá en otro lugar. ¿Será necesario afirmar la verdad del Evangelio? O sea, hay discursos que quizás quisieran hacernos tropezar en la verdad. ¿Habrán discursos que estemos oyendo o estén circulando para hacernos dudar de aquello que un día hemos creído? Y quizá alguna podría pensar, yo estoy muy segura en mi convicción. Yo soy salva, ¿no? Y esa es una promesa de parte de Dios. Y eso es verdad. Pero también podríamos ver de que aún Pedro, en estos versículos del capítulo 2, a partir del versículo 11, aún Pedro tuvo que ser de alguna manera llamado la atención, ¿no? Para volver a esta verdad, ¿sí? Y eso era lo que yo me quería detener un ratito ahora, y pensar con ustedes esto, que cuando se pone en duda la doctrina de la salvación por gracia, hecha posible solo por la obra de Cristo, esto llega a afectar nuestras creencias porque tambalean y también alcanza nuestra práctica y nuestra perspectiva de vida. ¿Sí? Y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. No solamente a estos hermanos que fueron confundidos allá, en ese entonces, en Galacia, ¿no? Ellos estaban siendo conmovidos, estaban siendo movilizados, inquietando su espíritu, pensando que quizá para mantener su salvación o para completarla deberían cumplir las obras de la ley, ¿no? Tener que circuncidarse, es como decir, yo quiero ser salva, pero me falta todavía esto. Eso es lo que ellos estaban llevados a hacer pensar, ¿no? Me falta algo todavía para alcanzar mi salvación o para mantenerla. Y la preocupación de Pablo fue esa, ¿no? Eso no es así. Ustedes tienen que ser afirmados en la verdad del Evangelio. Y de hecho, Pedro, en una situación que pasa a partir del versículo 11, lo que le sucede a Pedro es esto. Pedro es una persona, un apóstol que ha sido usado de manera grande, ¿no? De parte de Dios, y que también tuvo revelación muy directa de parte de él, cuando le dijo, no llames inmundo a lo que yo hice santo, ¿no? Haciendo referencia a que los judíos ya está, tienen la misma condición que los gentiles delante de Dios, ¿no? Que nadie se salva por obras, que nadie va a alcanzar la salvación por mérito propio, que lo único que puede lograr salvar es Cristo y la fe en él, ¿no? Entonces, Pedro, ya sabiendo toda esa verdad, teniendo esa revelación, lo que sucede con él es que cuando llegan un grupo de judíos, él que ya había compartido con los hermanos gentiles, empieza a cambiar su conducta, ¿no? Empieza a apartarse de los gentiles y a reunirse solamente con los judíos. Y por eso precisamente Pablo le llama la atención y le dice, lo podemos leer en el versículo 14, volvemos a leer, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Él estaba llamando la atención porque a pesar de él ya conocer, ¿no? La verdad, de haber tenido esa revelación, a pesar de él ya ser salvo, ¿no? No se pone en cuestionamiento en ningún momento su salvación, él estaba siendo confundido. Y en su práctica y en su forma de vida, en el compartir con los hermanos que no eran judíos, pero que eran hermanos, él estaba de alguna manera también dando a entender de que estaba de acuerdo con los judaizantes, ¿no? Y si Pedro, con toda su trayectoria, con toda la revelación que obtuvo de parte de Dios, tuvo que ser llamado la atención para afirmarse en la verdad, ¿cuánto más nosotras? ¿Cuánto más nosotras, ¿no? Que no estamos a un nivel quizá espiritual como el de Pedro, pero él tuvo que ser llamado la atención en volver a esta verdad, en ser afirmado a esta verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque él no había dejado de creer lo que creía,
pero de alguna manera sí estaba siendo influenciados por estos discursos, por estos, de alguna manera se los podría llamar pseudohermanos, ¿no? Porque no sabemos, estaban promoviendo algo que Dios no había revelado, estaban promoviendo una verdad que estaba inquietando solamente los corazones de aquellos que sí eran salvos. Entonces quiero que nos pongamos a pensar eso, cuánto quizá es necesario para nosotros hoy todavía, ¿no? Volver a afirmarnos en esta verdad, más allá de que nosotras sí somos salvas, de que nosotras sí tenemos esta convicción, más allá de que tenemos quizá años de vida espiritual, años quizá de servicio, continuamente afirmarnos en la verdad. Este fue el motivo por el cual Pablo escribió. Y acá quería pensar y compartir con ustedes si nosotras hoy somos atravesadas por discursos o por eh, eh, cosas quizá que promuevan algo de verdad o algo de mentira. ¿Sí? Si yo les preguntaría a ustedes cuánta verdad escuchan quizá en los medios de comunicación, quizá me podrían decir muy poca. Cuánta verdad escuchan en las bocas de las palabras de las personas que son periodistas, o quizá en los políticos, ¿no? Hoy lamentablemente la verdad está en detrimento, ¿no? En la sociedad, aún en los valores que se promueven, y la mentira tampoco de alguna manera está muy nombrada, muy mencionada, sino más bien surge un concepto nuevo que no sé si lo habrán escuchado, pero se llama posverdad, ¿sí? Se conoce como posverdad y es para no decir mentira. Se le conoce como posverdad. La Real Academia la define de esta manera, que es una distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es todo lo entendido como verdad es cuestionado hoy, ¿sí? Y se instaura una posverdad, ¿sí? Podríamos quizás ejemplificarlo como aquellos discursos que hacen los políticos diciendo que van a hacer, pero que en realidad ellos ya saben que es mentira, ¿no? Que es como querer dar una imagen, pero que en realidad ellos saben que ahí no van a ir, que es por otro lado, es para influenciar nada más, es para promover una imagen, es para convencer, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar que hoy tenemos, gracias a Dios, mucho acceso a eventos como estos, a reuniones, en las plataformas, en los podcasts, que hoy, gracias a Dios, tenemos la disponibilidad online de reuniones, de escuchar la palabra, de escuchar mensajes libremente, desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde nuestro negocio, desde donde estemos nosotros podemos escuchar la palabra. Pero eso también de alguna manera es un gran desafío porque nos invita a poder tener cuidado, ¿no? A poder filtrar aquello si es real o no, aquello si es verdaderamente la palabra de Dios o es palabra humana, ¿no? ¿Cuántas quizá de nosotras hemos podido escuchar o conocer nuevos predicadores, quizá en lo que es la pandemia, que todavía estamos, pero cuando estuvimos más encerradas, pudimos escuchar nuevos predicadores o quizá entrar a nuevas reuniones y decir qué bendición que pudimos tener todavía la palabra de Dios, la disponibilidad, la enseñanza, pero eso también nos confronta de alguna manera a saber si podemos discernir lo que estamos escuchando, si podemos hacer una diferenciación entre esa verdad o esa pseudo verdad, ¿no? O esa posverdad, porque hoy podemos ver que quizá hay muchas enseñanzas que tienen muchas citas bíblicas, que citan mucho la palabra, pero que quizás sus interpretaciones o sus reflexiones o a lo que quieren ir es a otro tipo de apelación más humana, ¿no? Entonces, el poder diferenciar eso solamente va a ser logrado si nosotros estamos afianzadas en la verdad, si nosotros conocemos la verdad, ¿no? Siempre se da el ejemplo de cómo vas a conocer un billete falso si no conoces el verdadero, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta si nos están dando una verdad quizá contaminada, ¿no? Citando la palabra, mencionando el nombre de Dios, mencionando al Señor, pero que están yendo para otro lado, que están apelando quizás solamente a nuestras emociones, que están apelando solamente al convencimiento humano, ¿no? Y quizás no es la verdad real como está en la palabra. Eso es totalmente un desafío porque hoy muchas veces con tantas ocupaciones que tenemos, el encuentro con la palabra en la intimidad es muy reducido, ¿no? O es lo que ponemos en último lugar, y la verdad que es un desafío personal, es un desafío que aún teniendo muchas veces el tiempo disponible para poder hacerlo, tenemos otros pasatiempos, ¿no? Que nos dan la atención de ese tiempo que podemos pasar en comunión con el Señor, en el aprendizaje de su palabra, pero eso es lo único que nos va a ayudar a poder filtrar, a poder diferenciar, a poder discernir, ¿no? Poder estar entrenadas en decir, eso me parece que no se hace referencia ese versículo a eso, ¿no? Y no está mal, quizás alguno también aún se puede equivocar, pero si yo puedo diferenciar, ¿no? Que me parece que el escritor no quiso decir eso, que no se refería a eso, si yo puedo prestar oído y tener un oído afinado a eso, voy a hacer muy bien, porque entonces voy a saber diferenciar la verdad de la pseudo verdad o de la mentira, ¿no? Porque pseudo verdad no hay, ni posverdad, es verdad o mentira. Y es precisamente lo que en esta época se quiere echar por tierra, ¿no? La dicotomía de la verdad o mentira. No hay blanco y negro, te dicen hoy, en la sociedad. No hay mujer o varón, no. Es todo gris. Es según como cada uno lo percibe. Si a vos te hace bien, está todo bien. Y para Dios y la palabra son necesarias. Para Dios nos dice aquello que está bien y aquello que está mal. Y también me conmovía como una de las hermanas comentaba al principio y decía, yo me acuerdo lo que hacía antes y me agarro la cabeza, ¿cómo pude vivir en tanta mentira? Y es verdad, es así como estuvimos, pero cuando la verdad alcanzó nuestras vidas, cuando se abrieron nuestros ojos en la verdad, que eso no lo logramos por ir a universidades, no lo logramos por haber leído toda no, es por la revelación, es de la misericordia de parte del Señor, es por gracia solamente de Él. No, nada hemos hecho para alcanzar eso. Y eso conmueve nuestros corazones a diario cuando lo pensamos, es porque, ¿qué tuve yo? ¿Qué viste en mí, Dios, para poder alcanzarme? ¿Qué hice? Quizá aún hice lo peor que la que tengo al lado, pero el Señor nos alcanzó, ¿no? Y qué lindo poder volver a eso, y hoy desde temprano quizás hacer esa reflexión, ¿no? Yo no hice nada, todo lo hice, ¿no? Y el apóstol Pablo lo que quería volver a pasar por el corazón y la mente de estos hermanos que estaban siendo confundidos era esto. Ustedes no tienen que hacer nada. Ya todo lo hizo Cristo. Y ahora sí vamos a ir al tema, ¿sí? El costo. ¿Sí? Dijimos que era un precio. Y estos hermanos de Gálatas estaban siendo de alguna manera amenazados en su tranquilidad, en su paz, porque pensaban que tenían que pagar algo. Pensaban que tenían que hacer algo para poder completar su salvación, que todavía no eran salvos totalmente, ¿no? Y Pablo va a afirmar esto, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que saber, ¿no? Y Pablo dice esto en el contexto al que hicimos referencia anteriormente, ¿no? Dice, el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Acá, en este versículo puntualmente y en alguno anterior y alguno posterior, podemos ver que se hace mucha referencia al yo, ¿sí? Dice, con Cristo estoy juntamente, podríamos poner yo, crucificado, y ya no vivo yo, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es el yo?
En latín es el ego, ¿sí? Que es la parte del ser humano que piensa, que siente, actúa y decide, le hace ser consciente que es diferente al otro, ¿no? Y podríamos pensar también entre todas, ¿no? Si vos tenés un yo. De hecho, todas tenemos un yo. Todo ser humano tiene un yo, ¿sí? Tiene un ego. Todas nacemos con un ego. De hecho, es lo que nos hace ser de alguna manera persona. Pero vamos a pensar un poco acá y a tratar de entender un poco a qué es lo que se quiso hacer referencia a Pablo, ¿sí? Así que les invito a leer en Filipenses 3, 5, 6. Cuando Pablo decía, con Cristo, él decía, ¿no? A pesar de que la situación que había sucedido había sido con Pedro, que Pedro estaba siendo llamado a atención, ¿no? Pablo dice, mira Pedro, miren hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y ya no vivo yo, y ese yo, lo dice Pablo, y ese yo hace referencia a él, se hace autorreferencia, ¿sí? Y vamos a entender un poquito y a ver quién era yo, quién era Pablo en ese entonces, a qué se hacía referencia esto. En el versículo 5 del capítulo 3 de Filipenses dice esto, Pablo presentándose él, ¿no? Yo soy Pablo, sí, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Acá Pablo está haciendo una presentación de él, ¿no? Y estamos de alguna manera intentando inferir a qué hacía referencia con este yo, Pablo. Y él dice, de hecho, nuestro yo, el que tenemos cada uno de nosotros, se va conformando por todas nuestras experiencias vividas en edad temprana, por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, por nuestro carácter, por las costumbres, por los valores, por las instrucciones, por las enseñanzas que vamos de alguna manera obteniendo y las influencias que vamos teniendo en nuestro contexto, ¿no? En nuestro entorno familiar. Pablo dice, yo fui circuncidado el 8º día, de un linaje. Él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ahí podemos pensar, bien, Pablo se hacía referencia a su yo como alguien que fue preparado, como alguien que pertenecía a una familia, pertenecía al pueblo elegido de parte de Dios, ¿sí? Eso no es poca cosa. Y en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, él fue enseñado, ¿sí? Él fue instruido. Su yo fue conformado de esta manera, de alguna manera podemos inferir, no podemos decir porque Pablo no hace referencia de mi yo era esto, sino que inferimos, ¿sí? Él fue preparado desde niño, elegido. Sabemos que todas las familias judías instruían desde temprana edad a sus niños, ¿sí? Cumplía con los requerimientos de la ley. De hecho, ellos tenían muchas costumbres también que después fueron agregando. Tenían este mandamiento de la circuncisión, del también conocer las palabras, ¿no? Que se iban repitiendo de manera oral y que iban aprendiendo los niños. Y Pablo dice, todo esto yo lo hice. Me fueron enseñando, desde chiquito me fueron preparando. Y yo, Pablo, se ve, un temperamento muy fuerte, ¿no? Y un carácter muy determinante en lo que iba a hacer. Tenía una convicción para lo que iba a emprender. Veamos también en Hechos 22, 3, 5. Bien, acá va a seguir relatando, ¿no, Pablo? Y dice en Hechos 22, 3, 5, dice así. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo acá seguía haciendo referencia
¿quién era él? ¿No? Alguien con convicción en lo que creía. De hecho, fue preparado desde su infancia, y habiendo tomado esa responsabilidad y esa convicción familiar, podríamos decir, para cumplir lo que él entendía como voluntad de Dios, ¿no? Y él entendía en ese entonces, en esa vida sin Cristo, él entendía que cumplir la voluntad de Dios era ir y hacer cumplir la ley, ¿no? Ir y prender a aquellos que estaban de alguna manera, para su entendimiento en ese entonces, blasfemando el nombre de Dios. Este nos habló, ¿no? Y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando él dice ya no vivo yo, hacía referencia a este Pablo convencido de que pensando que hacía la voluntad de Dios, iba a prender cristianos y los mataba. Y podemos ver en la palabra de Dios relatos de cómo él encarceló, de cómo él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Él lo hacía porque pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver en Romanos 6, 5, 6, para entender cómo se explica un poco más y se amplía esto, ya no vivo yo. En el versículo 5 y 6 dice así, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿no? Podríamos pensar en este viejo hombre al que podría hacerse referencia a Pablo, ese viejo hombre que apresaba, ese viejo hombre ciego espiritualmente, muerto espiritualmente, ¿no? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Entonces, cuando Pablo acá dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no soy el mismo. Ya ese Pablo que estaba determinado a hacer lo que pensaba que estaba bien, a lo que creía en ese entendimiento caído en pecado, ¿no? Corrompido todavía, que pensaba que estaba bien, en nombre de Dios, ya no vivo yo, ¿no? Y nosotras podríamos decir que también hubo una bisagra cuando conocimos y cuando vimos la cruz, y allí nos vimos a nosotros, ¿no? Cuando reconocimos que nosotros no podemos, que todo eso que habíamos vivido antes, en la vida sin Cristo, ya no éramos eso, ya no éramos eso. Si bien cuando conocemos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro carácter van cambiando cosas, obviamente que nuestra personalidad sigue siendo la misma, ¿sí? Pero nuestro carácter tiene que parecerse al Señor. Pablo no había borrado su historia familiar en su vida. Cuando conoció a Cristo, no había dejado de ser judío, no había dejado todas esas enseñanzas echado por tierra. No, él seguía con eso, él convivía con eso. Nada más que su perspectiva de vida ahora era otra, ¿no? Y así tiene que ser con nosotros, ¿no? Cuando nosotras conocimos a Jesús, nuestra perspectiva de vida es otra. Quizá antes, en nuestra infancia, habremos pasado situaciones traumáticas, quizá habremos sufrido abandonos, quizá hayamos pasado infancias normales, ¿no? También puede ser. Pero sin Cristo seguramente habremos pasado situaciones que no comprendimos y que quizá no vamos a comprender, pero sí que Él puede de alguna manera ir sanando, que Él puede ir liberando, que Él puede ayudar a perdonar. Sí, no es lo mismo. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Las invito a leer en Filipenses 3:9. En Filipenses 3:9 dice esto, Pablo. Y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿sí? Y recordemos que Pablo también era judío, él estaba escribiendo a hermanos que no eran judíos, pero que estaban siendo perturbados por judíos, ¿sí? Que le estaban diciendo a ellos, cumplan con esto que les falta para ser salvos, ¿no? Y Pablo les dice, no, 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 yo también soy judío. Y eso no me sirvió, eso no fue suficiente, ¿no? Y por eso dice, yo no tengo justicia en ser judío. No, no hay justicia delante de Dios por la ley. La única justicia delante de Dios, puedo ser justo solamente delante de Dios por la fe en Cristo. Y en Gálatas 2:16, bueno, acá se hace una declaración de una verdad tremenda, tremenda porque es una verdad absoluta. Y acá Pablo lo que va a ir desmenuzando es esto, en este versículo, ¿no? Dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados de la ley. Pablo dice, yo judío, el hombre no es justificado por las obras de la ley, los judíos tampoco. Porque dice nosotros, él es judío. Después dice, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Entonces Pablo lo que les estaba diciendo a los hermanos, el hombre no puede alcanzar su justicia por sus obras. Yo, judío, ni ningún judío puede hacerlo. Y después dice el absoluto, ningún ser humano. ¿Sí? Ningún ser humano. Y acá amplía Pablo, diciendo el hombre no, el judío tampoco, ningún hombre, ni judío ni gentil necesita cumplir con las obras de la ley para alcanzar la salvación. Eso no es suficiente. Eso no tiene efecto delante de Dios. Y nosotras podríamos pensar que aún los más grandes éxitos obtenidos con sacrificios humanos, ¿no? Sin Dios solo son grandes fracasos. ¿Cuánto quizá nosotros hemos hecho en nuestras vidas queriendo agradar a Dios, pero sin Dios? No a la manera de Dios, a nuestra manera. Y no hemos obtenido placer, no hemos obtenido gozo, no hemos obtenido bendición, no hemos obtenido satisfacción en nuestro corazón porque lo hicimos a nuestra manera, sin Dios, ¿no? Y pensando que quizá también podrían haber muchos, como mencionaba en el principio también, muchas personas, ¿no? Muy conocedoras, muy intelectuales, quizá queriendo alcanzar el éxito humano en esta tierra, queriendo hacer grandes logros humanos, ¿no? Pero sin Dios no encuentran nada, ¿no? Solamente el aplauso, el reconocimiento humano, que eso se desvanece, que eso dura muy poco, pero en lo espiritual no es nada, ¿no? Y podremos también quizá conocer situaciones de quizá hermanos o hermanas o jóvenes que conociendo al Señor dejaron quizá por un momento, hicieron un alto, ¿no? En esa vía espiritual, intentando, diciendo, bueno, yo tengo que terminar de estudiar, voy a recibirme y después voy a servir al Señor, ¿no? Y quizá en eso que han logrado no encontraron satisfacción, seguramente, pero también eso los ha alejado del camino del Señor, ¿no? Entonces, ¿cuántos logros quizá podríamos pensar en términos humanos, pero que sin Dios son solamente fracasos? Sin Dios, esa es la clave, que si lo hacemos nosotras solas, no tiene trascendencia, no tiene relevancia en nuestra vida
espiritual en un principio, pero también después nos damos cuenta que nuestra vida en total, en integridad, ¿no? Ya no yo, o yo. Dijimos que la primera parte del versículo es: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Decía Pablo, y ya no vivo yo. Y nosotras podríamos pensar, ¿habrá sido fácil? ¿Habrá sido difícil decir para esto Pablo? O para nosotras mismas pensarlo, ¿no? Ya no vivo yo. ¿Será fácil ya no vivir yo? ¿Será difícil en esta época? Y ahí pueden ver la imagen que dice el show del yo. ¿Sí? Porque de hecho nosotros vivimos en una época donde el yo es muy proclamado, ¿no? El yo es enaltecido. El yo, que significa ego, podemos, hoy es la época del egocentrismo, con todo esto de las imágenes, de los medios de comunicación, de las redes, ¿no? Y acá puse yo, en las redes se define quién es cada uno, cuántos valemos. Lamentablemente en esta época, bueno, y también con el agregado de la pandemia, ¿no? Que donde fue necesario tener quizás esta virtualidad y donde hubo mucho avance, ¿no? En plataformas y demás, hoy podemos subir estados, podemos quizá hacer comentarios libremente sin saber nada, ¿no? Y tener muchos likes. O muchos chicos pueden ser expuestos o pueden querer compartir algo de su vida de alguna manera actuada, ¿no? Y ver cuántos likes tienen, y eso es una apreciación del valor que tienen de sí mismos, ¿no? Creo que eso influye mucho para dejar de ser yo en esta época, ¿no? Quizás las que somos más grandes, las que no hemos nacido en esta época tan avanzada tecnológicamente, tenemos quizá un poquito más de diferenciación, o aún somos reacias en algunas cosas, pero hay chicos que nacieron. De hecho, los niños muy chiquititos saben todo lo que tiene que ver con lo digital, con los celulares, no tienen ningún temor a acercarse a ellos, a sacar fotos, a grabarse, a mandar audios, ¿no? De hecho, tienen mucha facilidad en eso. Y yo me ponía a pensar que quizá nosotras podemos, que somos un poco más grandes, ¿no? O las hermanas mayores aún más todavía, tienen como esta diferenciación de, bueno, esto es esto, lo público, lo privado, lo real, lo no real, la verdad, la mentira, pero después esto es una confusión para los chicos de esta época, porque viven en esta virtualidad donde la realidad se conforma por lo que pasa por la pantalla, por los likes que yo tengo, por la apreciación de mi persona, y porque mi identidad se va configurando conforme a lo que los demás quieren ver de mí, lo que yo quiero mostrar, que el otro vea, ¿no? Estamos pendientes de la mirada del otro. Los likes, los me gusta, van enmarcando mi identidad, ¿no? Y quizá yo no suelo publicar muchas cosas ni estar mucho en las redes, pero sí conozco muchas personas que están muy pendientes, ¿no? De cuántos likes les ponen a su opinión, a su foto, cuántos comparten, ¿no? Y de hecho, a veces también aún sucede en los grupos de WhatsApp, ¿no? Si la hermana comentó el mensaje que yo puse, si la hermana me respondió, cuántas me respondieron, cuánta valoración, cuánta importancia le damos a esto, ¿no? Que de hecho pasa a ser algo, en vez de beneficioso, un peso, un estorbo para nosotros. Y por eso es necesario pasar continuamente la verdad por la mente y el corazón, para que nuestro yo, nuestro ego, no sea nuestro Señor, sino solo Cristo, ¿no? Y retomo de que Pedro tuvo que ser llamado a la atención en esto. Pedro, ¿cuánto más nosotras? ¿Cuánto más nosotras, no? Y volver a pensar y a decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo. No es algo que experimentamos un día y ya está, es suficiente para todos los días. No, es un vivir diario. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Acompáñenme a Filipenses 3, 7, 8. Y Pablo es el que dice, ¿no? Si volvemos a pensar y a retomar lo que vimos contextualizando, de que Pablo es el que escribe,
y Pablo también es el que de alguna manera se pone de ejemplo, ¿no? Yo soy judío, yo no necesité las obras, no me fueron suficientes, no eran necesarias las obras de la ley, yo cumplía con todo y recibí a Cristo por fe, ¿no? Pablo dice esto en el versículo 7 y 8, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Y acordémonos de que yo, Pablo, hacía referencia a este yo que sabía todo de Dios, pero que no lo conocía. A este yo que todavía no era cambiado por Cristo, ¿no? A este yo que cumplía con la ley judía a rajatabla, y él muchas veces se presenta y dice: más que los demás era celoso yo en la ley. Y les dice: hermanos, esto no fue suficiente. Esto no era de importancia para mi salvación delante de Dios. No se preocupen. Y acá Pablo hace mención de esto que yo estimaba como de gran valor antes en mi vida, ahora lo tengo por basura, por amor a Cristo, porque entendí, porque la verdad fue revelada a mí, de que esto no me sirve para la salvación, de que el conocimiento de Cristo, de que la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, es lo que me cambia. Y que nosotras podamos ir detrás de este conocimiento del Señor, que es el que va a cambiar, porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ya no yo. Mi identidad definida en la verdad de Dios es lo que me va a ayudar a vivir una vida como Dios quiere, ¿no? Y yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuántos años piensan que yo tengo? Y algunos podría decir 35, 40, y yo les podría decir, bueno, yo me siento como de 20, ¿no? Y alguno podría creerlo y otro no. Pero bueno, mi DNI revela mis años, ¿no? Mi DNI dice: vos naciste en 1983, por lo tanto yo tengo 38 años, no importa cómo, de qué edad me sienta yo, porque mi DNI dice los años que yo viví. Hermanas, esto es así, ¿no? Mi identidad definida por Dios en su verdad es lo que dice, no lo que yo siento, sino lo que dice que yo soy. No importa si me siento amada, no amada, no, Dios te ama, Dios te salva. Cristo vive en vos. Y sí, a veces no lo sé. Cristo vive en vos, es la verdad, ¿no? Y a veces por eso yo les puedo decir, yo me siento de 20, ¿importa eso? No, importa lo que dice mi documento. Tenés 38 años, si vos te sentís de más o de menos, eso para la verdad, para la realidad objetiva, no tiene relevancia. Bueno, lo que yo siento, vivo, a veces podamos decir que no estén mis ojos centrados en mis sentimientos solamente, en mi emoción solamente, en mi autopercepción, que hasta puede ser errada, sino que aún prediquémosle a nuestro yo la verdad, la verdad, la verdad que está en la palabra de Dios. Esa es la identidad que me da Dios. ¿Sí? Y mientras nosotros sepamos esa verdad, mientras nosotros miremos esa verdad, vamos a poder ir viviendo esa vida que Dios quiere. Ya no yo, Cristo en mí. Cuanto sepamos más de Cristo, más vamos a poder vivir en Él. Y Él va a poder vivir en nosotros. Y la otra parte del título es el costo, ¿sí?, de la excelencia, ¿sí? Y dijimos que el costo tenía que ver con algo que pudieran hacer los hermanos judíos, los hermanos gentiles, para alcanzar su salvación. No. De hecho, Pablo les presenta la verdad y les dice: acá está la verdad, esta es la verdad. Véanla otra vez, pásenla por su corazón, pásenla por su mente. Hermanas, el costo es eso, pasar la verdad por nuestra mente y nuestro corazón y vivirla, de la excelencia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, decía Pablo. La vida que recibí por fe
ahora debo y puedo vivirla. En Romanos 8:9 dice así. Pablo dice, empezó a decir en este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo, ¿no? Pero Pablo, primero dijiste al principio que ya no vivías, pero ahora estás diciendo que vivís. Sí, porque no lo tenemos que tomar de manera literal, ¿sí? Él dice, ya no vivo yo, mi mundo interno ha cambiado. No es que mi físico ya no está en este mundo, él sigue estando en ese entonces. Nosotras, hermanas, en nuestro interior hemos cambiado. Cuando nosotros conocemos al Señor, las personas se dan cuenta porque nos ven solamente físicamente, no, porque seguimos siendo las mismas, ¿no? Si vos conociste al Señor hace un tiempo, ese día que conociste al Señor, al día siguiente vos seguías teniendo la misma cara, el mismo físico, la misma edad, eras físicamente igual. Lo que cambió fue un cambio interno, que después sí se fue manifestando en lo externo, pero primeramente fue el cambio interno, ¿no? Y en el versículo 9 del capítulo 8 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está diciendo, mi yo ya no tiene dominio sobre mí. Ahora Cristo tiene dominio sobre mí. Es mi Señor, Cristo es mi Señor. Y yo sigo viviendo en esta carne. Él en ese entonces todavía estaba vivo, todavía tenía que hacer cosas, pero lo que ahora voy a vivir en la carne, en esta vida, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Hermanas, cuando nosotras conocimos al Señor, hemos tenido quizá que tomar decisiones que nos han costado y que quizás no nos han costado tantas otras, ¿no? Porque toda nuestra condición delante de Dios ha cambiado. Pero el Espíritu Santo es que nos ha dado esa capacidad de dejar cosas, esa capacidad de hacer cosas que quizá antes no hubiéramos pensado, esa capacidad de poder entender que antes estábamos equivocadas, aún quizás estando tan convencidas en lo que hacíamos, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que da esa revelación en nuestro interior de manera diaria, conjuntamente con su palabra. Dice, Cristo vive en mí por gracia y por fe. ¿Sí? Y estos son dos conceptos que van juntos, la gracia y la fe. ¿Sí? Nosotras vamos a ir disfrutando más de la gracia que podemos vivir en Dios, gracias a Cristo, en tanto conozcamos más y crezcamos más en esa fe. En 2 Pedro capítulo 1, el versículo 4 dice que nosotras tenemos con Cristo todo, todas las promesas, y que también podemos participar de su naturaleza divina. Que de hecho ya obtuvimos eso, participamos de su naturaleza divina, ¿no? Pero que también es una decisión. En Romanos 12, 1 a 2 dice, a ver, vamos a leer. En Romanos 12, 1 a 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Bien. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Eso sucede automáticamente? Eso es una decisión. Eso tuvo que ser una decisión también para Pablo, aunque él sabía que lo podía hacer, que ya estaba habilitado para eso, porque tenía un nuevo Señor en su corazón, lo tenía Cristo, también era una decisión de parte de él, ¿no? Y acá de hecho Pablo también hace una apelación a cada una de nosotras, dice, vean las misericordias que recibieron y que siguen recibiendo de manera continua de parte de Dios, y que eso sea un ánimo para tomar decisiones, para no conformarse a este mundo, para que viva Cristo realmente en sus vidas como la prioridad máxima, como aquel que sea el guía, ¿no? Que ya no sea suyo. Y dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y
Y esto sería la parte del costo de la excelencia. Esto sería de la excelencia, que es la manera en que nosotros podemos llegar a vivir, a disfrutar aquello, ¿no?, que vamos creyendo. Y la fe, la confianza, la seguridad que podemos tener en el Hijo de Dios se puede manifestar de dos maneras. Sí, se puede manifestar en muchas más, pero yo me acoté a estas. En la dependencia, que es no confiando en nosotras mismas, ¿no? En esos versículos dice que veamos cómo andamos, no como necios, sino como sabios, sabiendo de que si nosotras confiamos en nosotras mismas, podemos equivocarnos o podemos hacer cosas, pero no con la guía o con la bendición o con la dirección de parte de Dios, ¿no? Por eso la dependencia es muy necesaria en esta vida que tenemos que vivir, puesta en fe en el Hijo de Dios. Y también la sumisión, es una obediencia voluntaria al propósito de Dios. ¿Sí? Esta vida de fe que podemos vivir por decisión personal, como hijas de Dios, se puede manifestar de esta manera en dependencia y en sumisión. Y el versículo termina diciendo así: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No? Qué inspirador podría ser. Recordemos todo el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, tengo que seguir viviendo en la carne, en este mundo, tengo que seguir viviendo en este mundo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Jesús dijo esto en un versículo: como el Padre me amó, me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mí. Dice Jesús, Dios me amó. ¿Y nosotros podemos imaginarnos cómo amó el Padre al Hijo? Creo que nos explota en nuestra cabeza pensando cómo amó. Las que tienen la bendición de ser mamás, quizá podrán entender un poquito más, ¿no? En el sentido de haber experimentado. Yo les comento de paso de que yo estaba muy negada a ser mamá. ¿Sí? Yo, la verdad que tenía un concepto muy errado en cuanto a lo que era la maternidad. Imagínense, tanto así que cuando yo me casé, la condición con mi marido fue, y me da vergüenza decirlo, que no quería tener hijos. Y mi marido me dijo, vamos a ver, bueno. Y después de 7 años, quedé embarazada. Y yo le decía, cuando me fui a hacer la primera ecografía, le digo, pero debe ser una piedra. Le digo, no, me dice el ecógrafo, me dice, es un bebé. Y ahí me di cuenta, hermanas, cuánto había todavía de mi yo. Cuánto esa influencia de este mundo en mi manera de pensar, aún siendo cristiana, ¿no? Aún habiéndome criado en una familia cristiana, cuánto mentalidad del mundo se había metido en mi corazón, pensando que la maternidad me iba a quitar tiempo, pensando que la maternidad me iba a estorbar o no me iba a dejar desarrollarme como profesional, como persona, como mujer. Cuánto el Señor tuvo que enseñarme todavía, a pesar de que quizá había compartido mucho tiempo la palabra, sabía versículos y demás, cuánto de ese pensamiento del mundo, ¿no? Y todavía estaba en mi corazón. Y cuando nació mi bebé, no hice más que agradecerle a Dios por esta bendición, porque yo pude ahí de alguna manera poder visibilizar un poquito cómo una mamá se preocupa por su bebé y cómo lo ama sin haberlo conocido nada, sin haber hecho el bebé nada, ¿no? Y yo digo, cómo Dios nos ama a nosotras sin haber hecho nada. Nada, sin merecerlo. Nada hicimos, hermana. Nada hicimos para merecer el amor de Dios. Y Él, sin embargo, aún así, nos ama. Y no como una mamá, mucho más que eso. Mucho más que eso, ¿no? Entonces yo digo, cuánto valor tiene cada cosa que vivimos para seguir aprendiendo. Cuánto valor tiene
aquello que nos pasa, que quizás que pensamos que no tiene sentido para nuestra vida, y cómo Dios se quiere revelar a nosotras a través de eso, ¿no? Entonces, vos que estás pasando quizás alguna situación difícil, algo que no entendés, que quizás no tenés que entender, pero que quizás ahí Dios va a mostrar, se va a revelar en tu corazón, en tu entendimiento, de una manera que todavía no lo conocías, porque de hecho esas son oportunidades para que Dios siga enseñándote. Y yo ahí hice una bisagra en mi corazón y en mi mente, cuando Dios me dio la posibilidad y el privilegio de ser mamá. Porque la verdad que me hubiera perdido una gran enseñanza si me hubiera negado rotundamente a eso, ¿no? Y Dios ahí rompió muchas cosas que yo tenía en mi corazón como muy afianzadas, pensando que estaban bien, y sin embargo eran mentiras del enemigo que todavía creía. Así que la verdad que el amor de Dios no se compara, ni siquiera el amor de una mamá, que yo creo que todas de alguna manera tuvimos mamá o papá y podemos traer a memoria algún momento, ¿no? Placentero, algún momento hermoso, algún momento que hayamos disfrutado y decir, quisiera detener mi vida en ese momento en el que no estaba pensando en preocupaciones, en el que estaba viendo a papá, mamá feliz, o en ese momento que compartí con mi ser querido, ¿no? Porque ese es un momento en el que pude ver manifestado el amor. Bueno, el amor de Dios no se compara ni siquiera a eso, ¿no? Que para nosotros fue el mejor momento. Es mucho más que eso. Y para esto, hermanas, para poder hacer carne este versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para hacer real ese versículo de manera diaria, Dios no nos ha dejado solas, no nos ha dejado solas el Padre. Como vimos, Él dejó al Espíritu Santo para ayudarnos. Y quería compartir solamente una situación en la que Pablo seguramente tuvo que pasar por su corazón esto: yo no estoy solo, ¿no? Porque de hecho Dios se lo dice. Y es cuando, en 2 Corintios, cuando Pablo, que es el que escribe Gálatas y que es el que escribe este versículo, ¿no? Dice esto en 2 Corintios, le dice: yo tenía un aguijón en mi carne, yo tenía algo que me estaba haciendo doler en mi carne, y le pedí, le rogué, le clamé a Dios que lo sacara, ¿no? Y él me dijo: basta, mi gracia, basta, mi gracia. Hermanas, lo que nosotras podamos vivir en la carne, que podamos hacerlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Porque de hecho Pablo ahí después dice: pero por amor a Cristo sufro, porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Es fuerte, pero es fuerte en Él, es fuerte en Cristo, no es fuerte en el yo de Pablo. No es fuerte en las situaciones que podamos vivir y quizá que no podamos entender, porque yo me imagino que Pablo diría: Dios, si yo no tengo esto, que sería quizá una enfermedad, muchos dicen, este aguijón, yo te voy a poder servir mejor. Dios, yo voy a poder quizá ir a más lugares, yo voy a poder vivir más tiempo, yo voy a poder predicar mejor tu palabra. Y eso, ¿no? Que no era nada malo. Dios le dice: Pablo, ya está, yo soy suficiente, bástate mi gracia. Y ahí Pablo entiende y acepta esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios, y dice: por amor a Cristo, yo soy débil, pero Él es fuerte en mí, Él me hace fuerte. Entonces, hermanas, para ir concluyendo, el costo, el título de este encuentro tenía el costo de la excelencia, ¿no? El costo es creer, es afirmarme en la verdad de Dios. ¿Para qué? Para disfrutar la vida que solo en Cristo puedo tener. Y de esa manera cumplir el propósito que da gloria a su nombre. ¿Sí? No tenemos que hacer obras, no tenemos que caminar, no tenemos que hacer sacrificios humanos. Es una cuestión de fe.
es creer en su verdad, en esa verdad que Él ya reveló en su palabra, en esa verdad que podemos entender no por que seamos inteligentes o porque seamos profesionales, no, es por el Espíritu Santo. Es creer, afirmarme en esa verdad para disfrutar esa vida que solamente puedo tener en mí, para cumplir ese propósito que va a engrandecer su nombre. El bienestar y la salud espiritual, mi satisfacción y gozo en el Señor está fundada en su verdad, ¿sí? Que estos discursos que quizá quieren aquietar, perturbar nuestro corazón en esta sociedad quizá que está tan confundida, no nos quiten de vista nuestros ojos espirituales de su verdad, ¿no? De esa verdad que nos va a hacer libres, de esa verdad que en ese tiempo se escribió y se dijo para muchos otros hermanos que vivieron situaciones quizá parecidas a las nuestras, pero que si la vivieron en la fe del Hijo de Dios, inspirados por ese amor que pudieron vivenciar en sus vidas, pudieron engrandecer el nombre de Dios y vivir para su gloria. Y ese es el ánimo que quiero darles hoy y que me quiero dar yo, ¿no? Que en este mundo tendremos aflicciones, que en este mundo quizá van a haber situaciones que no vamos a entender y que quizá vamos a creer no merecer, pero que tienen un propósito. Que como hijas de Dios no estamos solas, no nos ha dejado solas el Padre, que para que nuestro yo muera a diario, para que Cristo viva más en nosotras, tenemos la ayuda de Él, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la diferencia con el mundo, que tenemos el Espíritu Santo, que es un poder que nos ayuda a vivir de manera diaria para agradarle a Él, pero no solamente para agradarle a Él, sino para disfrutarnos Él, para vivir una vida gozosa, ¿sí? Él no es un Dios tirano, ni es un Dios que quiera nuestro mal o que solamente quiera hacernos obedecer, no, es porque nos conviene, es porque nos regocijamos en Él, es porque ese amor que un día recibimos sin merecerlo tiene como consecuencia un efecto, una respuesta, que es amarlo más. Y solamente vamos a poder hacerlo en tanto lo conozcamos más, afianzadas en su verdad. Y su verdad, hermanas, está en la palabra. No hay otra, en la palabra. Muchas gracias.